En el silencio elegante del zodiaco, Libra camina con la serenidad de quien sabe que el universo tiene una estructura invisible hecha de equilibrio. No necesita imponerse para existir. Su presencia se siente como una brisa suave que armoniza los espacios. Regido por Venus, guardián de la belleza, la diplomacia y la proporción perfecta, Libra habita el punto exacto entre el día y la noche del calendario zodiacal. Es el signo del equinoccio, donde la luz y la sombra se sostienen mutuamente en un instante de equilibrio cósmico. Durante mucho tiempo parece aceptar el mundo tal como viene. Observa, mide, sopesa. Percibe las energías, las palabras no dichas, las tensiones que otros ignoran. Mientras muchos luchan por dominar, Libra intenta comprender. Mientras otros compiten por ser escuchados, Libra prefiere escuchar primero. Esa calma suele confundirse con debilidad. Esa paciencia suele confundirse con falta de carácter. Entonces llega el momento en que alguien decide ignorar a Libra. Se minimiza su opinión. Se ridiculiza su búsqueda de armonía. Se desprecia su capacidad de mediación como si fuera indecisión. En el ruido de los egos y las prisas, su voz parece apagarse. Algunos creen que Libra simplemente se retirará, que aceptará el desequilibrio con la misma suavidad con la que siempre ha actuado. Pero en el cielo las balanzas nunca permanecen inclinadas eternamente. Porque lo que muchos no comprenden es que Libra no es pasivo. Es paciente. Y la paciencia de un signo de aire cardinal es un proceso silencioso de observación estratégica. Mientras otros gastan su energía reaccionando, Libra está aprendiendo cada movimiento del tablero. Está registrando las fallas, las contradicciones, las injusticias. La balanza interior se llena de datos invisibles. Cuando se acumula demasiado peso en un lado, el universo mismo exige corrección. Y entonces ocurre algo inesperado. La elegancia se convierte en determinación. La diplomacia se transforma en precisión. Libra deja de tratar de equilibrar a quienes eligieron el caos y comienza a reclamar el espacio que siempre le perteneció. No lo hace con violencia ni con rabia ciega. Lo hace con una claridad tan afilada que el aire parece cortarse a su paso. La mente de Libra, cuando decide actuar, funciona como un arquitecto del destino. Donde antes había conciliación, ahora hay estrategia. Donde antes había silencio, ahora hay argumentos imposibles de refutar. Su inteligencia social, que durante tanto tiempo sirvió para armonizar a otros, se convierte en una herramienta de poder. Cada palabra cae exactamente donde debe caer. Y entonces quienes lo ignoraron descubren algo desconcertante. Libra no necesitaba levantar la voz para dominar la escena. Porque Libra entiende algo que muchos signos olvidan: el poder verdadero no está en imponerse, sino en saber cuando el equilibrio se ha roto y tener la valentía de restablecerlo. En ese momento deja de intentar ser comprendido y empieza a ser inevitable. La balanza se eleva. El mismo signo que parecía dudar ahora actúa con una determinación tranquila que desarma a quienes lo subestimaron. Las alianzas cambian. Las conversaciones giran. Las dinámicas se reorganizan. Donde antes había indiferencia ahora aparece respeto, y donde antes había desprecio aparece una mezcla de sorpresa y cautela. No es una explosión momentánea. Es un ascenso. Libra comienza a ocupar el centro del escenario sin necesidad de reclamarlo. Su capacidad de ver todas las perspectivas le permite moverse con una ventaja que otros nunca tuvieron. Comprende las motivaciones de cada actor, anticipa las reacciones, encuentra el punto exacto donde una decisión cambia el destino de toda la situación. Lo que parecía fragilidad era en realidad contención. Lo que parecía indecisión era análisis profundo. Lo que parecía sumisión era la acumulación silenciosa de equilibrio. Cuando finalmente se levanta, Libra no busca venganza. Busca restaurar el orden natural de las cosas. Pero en ese proceso ocurre algo inevitable: quienes lo ningunearon quedan expuestos por su propia desproporción. La balanza vuelve a su eje. Y en ese instante se revela la verdadera naturaleza de Libra. No es solo el diplomático del zodiaco. Es el guardián del equilibrio universal. El signo que recuerda al mundo que toda arrogancia tiene un límite y que toda injusticia termina inclinando demasiado la balanza. Cuando ese límite se supera, Libra deja de ser el conciliador que muchos daban por hecho. Se convierte en la fuerza serena que vuelve a poner el cosmos en su sitio.
Y entonces se viene arriba. No desde el orgullo, sino desde la certeza de que el equilibrio finalmente ha regresado. Porque en el gran teatro del zodiaco, el momento en que Libra se levanta no es solo una reacción. Es una restauración del orden. En el trasfondo celeste de Libra existe una memoria arquetípica que rara vez se menciona. No es solo el signo de la armonía visible, sino también el custodio de una ley invisible. Toda relación es un intercambio de fuerzas. En el universo simbólico del zodiaco, Libra aparece en el momento en que el ser humano deja de definirse solo por sí mismo y empieza a medirse frente al otro. Allí nace la conciencia del reflejo, la conciencia del espejo. Por eso el menosprecio hacia Libra no solo es una ofensa social. Es una ruptura de ese espejo cósmico. Cuando alguien ignora o ridiculiza su búsqueda de equilibrio, está negando la posibilidad misma de la reciprocidad. Durante un tiempo Libra intenta restaurar ese espejo, pulirlo, devolverle su capacidad de reflejar con claridad. Pero cuando la otra parte insiste en distorsionarlo, Libra empieza a comprender que el verdadero equilibrio no consiste en reparar eternamente lo que otros rompen. En ese instante aparece una transformación interior mucho más profunda de lo que se percibe desde fuera. Libra comienza a desarrollar una forma de independencia que no suele asociarse con su signo. La independencia del juicio. La independencia de la validación. El signo que parecía necesitar consenso descubre que su balanza interior puede sostenerse incluso cuando nadie más participa en ella. Esa revelación cambia su forma de moverse por el mundo. La mente aérea de Libra, que siempre ha sido analítica y comparativa, se vuelve más penetrante. Empieza a detectar patrones en el comportamiento humano con una claridad casi quirúrgica. Comprende cómo nacen las dinámicas de poder, cómo se forman las jerarquías invisibles, cómo ciertas personas intentan imponerse simplemente porque nadie cuestiona el desequilibrio que generan. Libra empieza entonces a usar su inteligencia social de otra manera. Ya no se limita a suavizar tensiones. Aprende a redistribuir el peso dentro de una situación. A veces basta una observación precisa en el momento adecuado para que toda una dinámica cambie de dirección. La palabra justa, colocada en el punto exacto, puede inclinar la balanza de un grupo entero. Esa habilidad tiene algo de arte y algo de estrategia. Venus, su regente, no solo gobierna la belleza estética. También rige la proporción, la geometría secreta de las relaciones humanas. Cuando Libra se reconecta con esa dimensión venusina más profunda, su presencia empieza a ordenar el espacio social como si trazara líneas invisibles de simetría. La escena cambia sin que nadie entienda del todo cómo. Donde antes Libra parecía ser una voz más entre muchas, ahora se convierte en el punto de referencia que estabiliza la conversación. Las personas comienzan a buscar su mirada antes de tomar decisiones importantes. No porque Libra lo exija, sino porque su percepción de equilibrio se vuelve evidente. En ese proceso aparece otra faceta poco mencionada, la resiliencia estética. Libra tiene una relación muy particular con la belleza. No se trata solo de gusto o de refinamiento. La belleza para Libra es una forma de restauración del orden. Cuando ha atravesado momentos de desprecio o desvalorización, vuelve a construir su mundo a través de espacios armónicos, vínculos elegantes, ideas bien equilibradas. Es una reconstrucción silenciosa. Cada gesto de armonía recuperada fortalece su centro interior. Cada relación basada en respeto mutuo añade peso a la balanza del lado correcto. Poco a poco Libra deja de mirar hacia quienes lo subestimaron. Su horizonte se desplaza hacia lugares donde su naturaleza puede expandirse sin fricción constante. Y en esa expansión surge algo inesperado. La confianza. No una confianza ruidosa ni desafiante, sino una confianza serena que nace del conocimiento profundo de sí mismo. Libra empieza a comprender que su sensibilidad no era debilidad, que su deseo de equilibrio no era ingenuidad, que su diplomacia no era falta de carácter. Era preparación. Durante todo el tiempo en que observaba, conciliaba y analizaba, estaba desarrollando una comprensión compleja de las relaciones humanas. Esa comprensión se convierte ahora en una ventaja enorme. Mientras otros reaccionan impulsivamente, Libra actúa con una perspectiva amplia que contempla las consecuencias futuras. Así es como el signo de la balanza se eleva sin necesidad de confrontación constante. Su ascenso ocurre porque empieza a ocupar el lugar que naturalmente corresponde a quien entiende las dinámicas del equilibrio. No se trata de dominar, sino de dirigir el flujo de las relaciones hacia configuraciones más justas.
En ese momento el ninguneo pierde todo poder. La indiferencia que alguna vez intentó reducir a Libra se vuelve irrelevante frente a la solidez que ha construido dentro de sí. El signo del equinoccio recuerda entonces su verdadera función dentro del ciclo zodiacal, enseñar que la justicia no es un acto impulsivo, sino una restauración consciente del equilibrio perdido. La balanza ya no oscila con inseguridad. Se mantiene firme en su eje. Y desde ese eje Libra irradia una forma de autoridad tranquila que transforma el entorno sin necesidad de imponerse. Las personas perciben que frente a ellas hay alguien capaz de sostener la armonía incluso cuando el mundo alrededor se vuelve caótico. Ese es el momento en que el signo que parecía haber sido subestimado revela su naturaleza más elevada. No responde con resentimiento. Responde con grandeza. La energía de Libra asciende entonces como una corriente de aire claro después de la tormenta. Las distorsiones del pasado se disuelven, las relaciones verdaderas se consolidan, y la balanza del destino vuelve a alinearse con su punto de equilibrio. En ese instante el antiguo menosprecio queda atrás como una sombra que ya no puede alterar la luz. Libra sigue avanzando, pero ahora lo hace desde una altura interior que nadie puede volver a ignorar. Existe también una dimensión interior de Libra que permanece oculta incluso para quienes conviven con este signo durante años. Es una zona de silencio profundo donde se produce una alquimia lenta. Mientras el mundo exterior percibe diplomacia, educación y una aparente calma permanente, en el interior de Libra se está llevando a cabo un proceso constante de reajuste energético. La balanza no es solo un símbolo social, es una estructura psíquica que está calibrando de forma continua lo que recibe y lo que entrega. Cuando el desprecio o el ninguneo se repiten, ese mecanismo interno empieza a registrar una disonancia. Libra percibe inmediatamente cuando una relación deja de ser un intercambio y se convierte en una extracción. No siempre reacciona al instante porque su naturaleza busca primero comprender la raíz del desequilibrio. Analiza, compara, observa los matices. Sin embargo, cada acto de desconsideración va añadiendo peso a uno de los platos de la balanza interior. Llega un punto en que ese peso acumulado provoca un cambio irreversible. La energía que antes se dirigía hacia la conciliación comienza a replegarse hacia el centro. Libra deja de proyectar su atención hacia afuera y empieza a fortalecer su núcleo interno. En términos astrológicos esto representa una reconexión con la cualidad cardinal de su signo. El aire cardinal no solo dialoga, inicia nuevas corrientes. Esa reconexión produce un fenómeno interesante, la claridad moral. Libra es uno de los signos que más profundamente siente la noción de justicia. No una justicia abstracta o legalista, sino una percepción instintiva de lo que está equilibrado y lo que no lo está. Cuando esa percepción despierta con toda su fuerza, Libra se convierte en una especie de árbitro natural dentro de su entorno. No porque se imponga como autoridad, sino porque su sentido de proporción revela lo que antes estaba oculto. En ese momento empieza a producirse una reconfiguración de su campo social. Personas que antes parecían dominantes pierden influencia cuando sus excesos quedan expuestos bajo la mirada equilibrada de Libra. Situaciones que parecían inamovibles comienzan a transformarse cuando alguien introduce una perspectiva que redistribuye el peso de las responsabilidades. Libra se vuelve capaz de señalar el punto exacto donde una dinámica dejó de ser justa. Ese gesto tiene una potencia inesperada. Porque el signo de la balanza no necesita levantar muros ni elevar la voz para alterar el curso de los acontecimientos. Su verdadera fuerza está en revelar la proporción real de las cosas. Cuando esa proporción se hace visible, muchos equilibrios artificiales se derrumban por sí solos. Al mismo tiempo ocurre otro proceso más íntimo. Libra empieza a redefinir su relación con el reconocimiento. Durante una etapa temprana de su desarrollo, este signo puede sentir una fuerte necesidad de ser valorado por su capacidad de armonizar el entorno. Cuando ese reconocimiento no llega o se distorsiona, la experiencia resulta profundamente desalentadora. Sin embargo, al atravesar esa fase, Libra descubre una fuente distinta de validación. La coherencia interna. Cuando la balanza interior se estabiliza, Libra comienza a actuar guiado por una fidelidad profunda a su propio sentido de equilibrio. Ya no necesita que todos estén de acuerdo para saber que una decisión es correcta. La serenidad que emerge de esa coherencia produce una presencia muy particular. Es una presencia que ordena el espacio. Las conversaciones cambian de tono cuando Libra entra en una sala con su energía alineada.
Las tensiones se moderan, las exageraciones se suavizan, las discusiones empiezan a buscar puntos de encuentro. No es un control consciente ni una estrategia deliberada, es el efecto natural de alguien cuya estructura interior ha alcanzado estabilidad. En ese estado también surge una creatividad social muy característica de Libra. Este signo posee una capacidad extraordinaria para imaginar nuevas formas de relación. Donde otros ven conflicto irreconciliable, Libra percibe combinaciones posibles, acuerdos inesperados, caminos intermedios que nadie había considerado. Cuando deja atrás el miedo al rechazo o al menosprecio, esa creatividad se expande con una libertad impresionante. Entonces comienza a diseñar entornos más armónicos. Nuevas alianzas, proyectos compartidos, comunidades basadas en respeto mutuo. La inteligencia relacional de Libra encuentra espacios donde desplegarse plenamente. Lo que antes parecía una sensibilidad frágil se revela como una habilidad sofisticada para organizar el tejido humano. En ese punto el antiguo ninguneo se convierte en una experiencia iniciática. No porque haya sido necesario sufrirlo, sino porque obligó a Libra a descubrir su propia fortaleza interior. La balanza aprendió a sostenerse incluso cuando el entorno intentaba inclinarla injustamente. Esa experiencia genera una solidez que antes no existía. La elegancia venusina que caracteriza a Libra adquiere entonces una profundidad distinta. Ya no es solo refinamiento o gusto por la belleza. Se convierte en una forma de dignidad serena que impregna cada gesto, cada palabra, cada decisión. Quienes observan desde fuera perciben algo difícil de describir. Libra ya no parece estar buscando equilibrio, parece encarnarlo. Su forma de caminar por la vida transmite la sensación de que cada paso ha sido medido con conciencia, como si siguiera una geometría invisible trazada por las leyes del cosmos. Desde esa altura interior, las antiguas heridas pierden su peso. El signo del equinoccio recuerda que su misión no era convencer a quienes no valoraban la armonía. Su misión era mantener viva la posibilidad de un mundo más equilibrado. Y cuando esa posibilidad se manifiesta con claridad, la energía de Libra asciende como una corriente de aire luminoso que reordena todo a su paso. La balanza permanece firme en el centro del cielo simbólico. Desde allí Libra continúa avanzando, no para demostrar nada a quienes lo subestimaron, sino para expandir la armonía que ahora brota naturalmente desde su propio eje. En las profundidades simbólicas del cielo zodiacal existe una razón por la cual Libra aparece justo después del fuego creativo de Virgo y antes de la intensidad transformadora de Escorpio. Libra representa el instante en que la conciencia humana descubre que ninguna fuerza puede sostenerse eternamente sin encontrar su contrapunto. Es el momento en que el universo recuerda que todo exceso exige corrección. Cuando Libra es ignorado o minimizado, ese principio cósmico queda momentáneamente suspendido. El entorno se llena de ruido, de impulsos desordenados, de decisiones tomadas sin contemplar el equilibrio de las fuerzas implicadas. Durante un tiempo puede parecer que el caos avanza sin resistencia. Pero en el interior de Libra la balanza sigue funcionando, aunque nadie lo perciba. Ese funcionamiento silencioso es una de las grandes fortalezas de este signo. Libra no se precipita porque sabe que el tiempo también forma parte del equilibrio. La precipitación suele favorecer a quienes actúan desde el impulso o la dominación. Libra, en cambio, comprende que el verdadero ajuste de la balanza requiere observar cómo cada elemento revela su peso real. Deja que las acciones de los demás se muestren con claridad, que las palabras se acumulen, que las incoherencias aparezcan. Mientras tanto, su percepción se vuelve cada vez más refinada. El signo del aire aprende a distinguir entre quienes buscan armonía auténtica y quienes solo desean beneficiarse del orden sin contribuir a él. Aprende a identificar las motivaciones ocultas detrás de ciertas actitudes, las estrategias disfrazadas de espontaneidad, las alianzas construidas sobre conveniencias momentáneas. Esa comprensión no lo vuelve cínico. Lo vuelve preciso. Y cuando Libra alcanza ese nivel de precisión interior, comienza a emerger otra dimensión de su energía que rara vez se menciona, su capacidad de restaurar la justicia a través de la lucidez. No necesita atacar ni confrontar directamente. Le basta con colocar la verdad en el lugar exacto para que la balanza empiece a moverse. A veces es una frase que revela lo evidente. A veces es una decisión tomada con serenidad que deja en evidencia la desproporción de otros comportamientos. A veces es simplemente su retirada de una dinámica que dependía de su equilibrio para sostenerse. Cada uno de esos gestos tiene un efecto profundo.
El espacio que Libra deja vacío comienza a mostrar la verdadera estructura de las relaciones que lo rodeaban. Lo que parecía sólido se revela frágil cuando desaparece la fuerza que mantenía la proporción. Ese momento es crucial en su evolución. Libra comprende entonces que su valor no estaba en soportar los desequilibrios ajenos, sino en ser capaz de reconocer cuando ya no corresponde seguir sosteniéndolos. Ese reconocimiento es una forma de madurez astrológica que transforma completamente su manera de actuar. Desde ahí su energía se vuelve más selectiva. Empieza a invertir su tiempo, su inteligencia y su sensibilidad en entornos donde la reciprocidad existe. No porque busque perfección absoluta, sino porque entiende que el equilibrio verdadero solo puede surgir cuando todas las partes están dispuestas a contribuir a él. Ese cambio produce un fenómeno casi magnético. Las personas que valoran la armonía empiezan a acercarse de forma natural. Proyectos basados en cooperación comienzan a tomar forma. Las conversaciones adquieren una profundidad distinta cuando Libra participa desde su centro fortalecido. Lo que antes era una presencia conciliadora se convierte en un punto de referencia. Y ese punto de referencia tiene una cualidad casi arquitectónica. Libra empieza a organizar su mundo como si estuviera diseñando un espacio donde cada elemento ocupa su lugar correcto. Las relaciones se ordenan, las prioridades se clarifican, las energías se distribuyen de forma más equilibrada. En ese proceso también se revela otra verdad. El ninguneo que alguna vez intentó reducir a Libra fue incapaz de comprender la naturaleza real de su signo. Porque Libra no es simplemente un buscador de paz. Es el custodio de la proporción universal. El signo que recuerda que toda estructura necesita equilibrio para mantenerse en pie. Cuando esa función se despierta plenamente, su presencia adquiere una autoridad tranquila que no necesita proclamarse. Se percibe. Las palabras de Libra comienzan a tener un peso diferente. Las decisiones que toma generan armonía donde antes había fricción. Las personas sienten que cerca de esa energía el caos pierde fuerza y las cosas encuentran su lugar natural. En ese punto la historia se invierte. Quienes alguna vez lo ignoraron descubren que la balanza se ha elevado. El signo que parecía discreto ahora se mueve con una seguridad serena que transforma el entorno sin estridencias. Su equilibrio interno se convierte en una referencia para los demás. Pero Libra ya no necesita demostrar nada. Ha comprendido que su verdadero poder no estaba en ser reconocido, sino en mantenerse fiel a su esencia incluso cuando otros no la comprendían. Esa fidelidad es lo que finalmente lo eleva. La balanza del cielo vuelve a alinearse. El aire que antes parecía quieto empieza a moverse con claridad, como una corriente que atraviesa las estructuras del mundo recordando que el equilibrio siempre encuentra la forma de regresar. Y cuando Libra camina desde ese centro restaurado, cada paso parece llevar consigo la serenidad de una ley antigua que vuelve a cumplirse. La ley del equilibrio. En la profundidad simbólica del zodiaco, Libra también encarna una paradoja que muchas veces pasa desapercibida. Su búsqueda constante de equilibrio no significa ausencia de intensidad, sino una forma distinta de canalizarla. Mientras otros signos liberan su fuerza en explosiones visibles, Libra la concentra en una arquitectura invisible que sostiene la armonía de su entorno. Esa intensidad silenciosa se vuelve especialmente poderosa cuando ha sido ignorada durante demasiado tiempo. Cuando el desprecio intenta reducir la presencia de Libra, algo en su interior comienza a recordar una verdad muy antigua: el equilibrio no es una concesión, es una ley. Durante un tiempo puede parecer que el mundo premia el ruido, la imposición o la brusquedad, pero en la estructura profunda del cosmos esas fuerzas siempre terminan agotándose. Libra percibe ese desgaste antes que muchos otros signos. Esa percepción despierta una cualidad estratégica que suele permanecer oculta bajo su apariencia conciliadora. Libra empieza a comprender que cada interacción humana es un campo de fuerzas donde las energías se distribuyen constantemente. Observa quién interrumpe, quién escucha, quién acumula poder simbólico, quién cede espacio. Mientras los demás se mueven impulsivamente dentro de esas dinámicas, Libra analiza su geometría. Con el tiempo, ese análisis se convierte en sabiduría relacional. Libra aprende a colocar su energía en los puntos exactos donde puede generar mayor armonía o mayor transformación. No desperdicia su influencia intentando convencer a quienes han decidido vivir en el desequilibrio. En cambio, dirige su presencia hacia aquellos lugares donde su capacidad de equilibrio puede florecer y multiplicarse. Ese movimiento tiene una consecuencia inesperada.
El entorno empieza a reorganizarse alrededor de su serenidad. No es una dominación abierta ni una conquista ruidosa. Es más bien una reorganización natural del espacio social. Las personas que valoran la justicia, la elegancia en el trato y la inteligencia emocional empiezan a reconocer en Libra una especie de faro. Ese reconocimiento no lo infla ni lo vuelve arrogante. Lo centra. Porque Libra entiende que la verdadera grandeza de su signo no está en imponerse, sino en sostener la proporción incluso cuando el mundo parece inclinarse hacia los extremos. Esa capacidad requiere una fortaleza interior enorme, una paciencia que solo se desarrolla atravesando momentos de incomprensión. Cada vez que Libra ha sido subestimado y ha decidido no responder desde el resentimiento, ha fortalecido una capa más profunda de su carácter. Cada vez que ha elegido la claridad en lugar de la reacción impulsiva, ha afinado la precisión de su balanza interior. Así se forja una autoridad silenciosa. No nace del poder externo, sino de la coherencia mantenida a lo largo del tiempo. Cuando Libra alcanza ese estado, su presencia transmite algo que no necesita explicarse. Hay una sensación de orden natural que emerge a su alrededor, como si el aire mismo se volviera más claro. Esa claridad tiene efectos profundos en las dinámicas humanas. Las exageraciones pierden fuerza frente a su equilibrio. Las discusiones encuentran un punto medio cuando Libra interviene con serenidad. Incluso las personas más impulsivas empiezan a moderarse al percibir que frente a ellas hay alguien que no se deja arrastrar por los extremos. En ese momento se revela otra faceta épica del signo. Libra no solo restaura el equilibrio externo, también inspira a otros a buscar el suyo. Su ejemplo demuestra que la armonía no es debilidad, que la diplomacia no es sumisión, que la elegancia en el trato puede ser una forma sofisticada de poder. Quienes alguna vez intentaron ignorarlo empiezan a percibir la magnitud de lo que habían subestimado. Pero Libra ya ha trascendido esa etapa. El reconocimiento tardío no altera su centro porque su fuerza ahora proviene de un lugar más profundo. Ha aprendido a sostener la balanza incluso cuando nadie más la estaba mirando. Esa experiencia transforma su relación con el destino. Libra comienza a caminar por el mundo con una serenidad que nace del conocimiento de su propio valor. No necesita competir por la atención ni demostrar constantemente su capacidad. Su equilibrio habla por sí mismo. Y en esa etapa final ocurre algo casi inevitable. Las situaciones que antes parecían bloquear su camino comienzan a abrirse. Nuevas oportunidades aparecen donde antes había resistencia. Las personas adecuadas entran en su órbita, atraídas por la claridad y la armonía que emana de su energía. La balanza se eleva aún más. El signo del equinoccio recuerda entonces que su misión nunca fue agradar a todos, sino mantener viva la posibilidad de un mundo donde las fuerzas opuestas puedan coexistir sin destruirse. Ese es el verdadero poder de Libra, transformar la confrontación en equilibrio, la discordia en proporción, el ruido en armonía. Desde esa altura interior, el antiguo ninguneo se convierte en una simple etapa de aprendizaje dentro de una trayectoria mucho más amplia. Porque cuando Libra finalmente se alinea con su esencia más elevada, ya no se mueve como alguien que busca su lugar. Se mueve como alguien que ha comprendido que el equilibrio mismo es su territorio. En la tradición simbólica del zodiaco, Libra es el único signo representado por un objeto y no por un ser vivo. Esa singularidad encierra un significado profundo. Mientras los demás signos evocan criaturas, impulsos o fuerzas naturales, Libra representa un principio universal, la medición del equilibrio. No es una criatura que actúe por instinto, sino una estructura que evalúa, pondera y determina proporciones. Esa naturaleza lo convierte en una conciencia observadora dentro del ciclo zodiacal. Cuando se intenta ignorar o minimizar a Libra, en realidad se está intentando ignorar el propio principio de equilibrio. Durante un tiempo esa negación puede parecer efectiva, porque el mundo muchas veces recompensa la prisa, la confrontación o la dominación inmediata. Pero en el plano simbólico esas fuerzas siempre terminan creando tensiones acumuladas que tarde o temprano buscan una resolución. Libra percibe esas tensiones mucho antes de que se vuelvan evidentes. La mente aérea de este signo tiene una cualidad comparativa constante. Cada gesto, cada palabra, cada actitud queda registrada dentro de su balanza interior. No se trata de rencor ni de contabilidad emocional. Es más bien un proceso natural de calibración. Libra mide la proporción entre lo que se da y lo que se recibe, entre el respeto ofrecido y el respeto devuelto, entre la armonía intentada y la armonía realmente compartida.
Cuando la diferencia entre esos elementos se vuelve demasiado grande, surge un impulso profundo de reajuste. Ese impulso no siempre se manifiesta de inmediato porque Libra intenta primero encontrar una solución elegante. Busca el camino que permita restaurar el equilibrio sin destruir lo que todavía puede salvarse. Pero cuando descubre que la otra parte no tiene intención de participar en esa restauración, algo cambia dentro de su energía. La balanza deja de esperar. Y cuando deja de esperar, Libra comienza a actuar desde una claridad que sorprende incluso a quienes lo han conocido durante años. La aparente suavidad de su carácter se transforma en una determinación tranquila. No necesita alzar la voz ni mostrar agresividad. Le basta con recolocar su energía en el lugar correcto. Ese gesto simple altera el campo de fuerzas alrededor. Personas que antes se beneficiaban del equilibrio que Libra aportaba comienzan a sentir la ausencia de esa estabilidad. Las dinámicas que dependían de su capacidad conciliadora empiezan a mostrar grietas. El espacio que Libra deja de sostener revela rápidamente la verdadera naturaleza de las relaciones que lo rodeaban. Ese proceso tiene algo de revelación. La balanza, que durante tanto tiempo había absorbido tensiones para mantener la armonía, se libera de ese peso innecesario. Al hacerlo recupera toda su precisión. Libra vuelve a percibir el mundo con una claridad casi cristalina, como si el aire se volviera más transparente. En ese estado emerge una cualidad muy poderosa, la autoridad del equilibrio. No es una autoridad impuesta ni reclamada. Es la autoridad que surge cuando alguien encarna una proporción interna tan estable que se convierte en referencia para los demás. Las personas comienzan a percibir que cerca de Libra las cosas encuentran su punto justo. Las conversaciones se vuelven más honestas. Las decisiones se toman con mayor conciencia de sus consecuencias. Las relaciones empiezan a buscar una reciprocidad real. Todo esto ocurre sin que Libra tenga que proclamar nada. Su presencia funciona como un recordatorio silencioso de que el equilibrio es posible y necesario. En esa etapa también aparece una dimensión más luminosa de su regente Venus. Más allá de la estética superficial, Venus representa la capacidad de crear armonía en medio de la diversidad. Cuando Libra se reconecta con esa energía en su forma madura, comienza a irradiar una belleza que no depende de la apariencia externa. Es la belleza de la proporción. La belleza de la justicia. La belleza de una mente que ha aprendido a ordenar las fuerzas opuestas sin destruirlas. Ese tipo de belleza tiene un efecto inspirador en quienes la perciben. Muchas personas empiezan a ajustar su propio comportamiento al entrar en contacto con esa energía equilibrada. No porque se sientan obligadas, sino porque la armonía auténtica despierta el deseo natural de preservarla. Así es como Libra termina elevándose por encima del lugar donde alguna vez fue subestimado. No lo hace buscando revancha ni reconocimiento tardío. Lo hace simplemente viviendo desde el centro restaurado de su balanza interior. Desde ese centro, cada decisión se vuelve más clara, cada relación más auténtica, cada paso más firme. El signo del equinoccio recuerda entonces su verdadera función en el ciclo del zodiaco. Ser el punto donde las fuerzas contrarias encuentran un terreno común. Ser el momento donde la luz y la sombra se equilibran antes de continuar su viaje. Ser la conciencia que demuestra que el orden no necesita imponerse cuando se sostiene con coherencia. Cuando Libra alcanza ese estado, el antiguo ninguneo pierde toda relevancia. Se convierte en una etapa más dentro de un proceso de fortalecimiento interior. La balanza ha aprendido a sostenerse incluso cuando otros intentaban inclinarla. Y desde esa estabilidad, Libra continúa avanzando con una serenidad que refleja una ley más grande que cualquier circunstancia momentánea. La ley eterna del equilibrio. En la trama invisible del zodiaco también existe una dimensión temporal que da sentido a la evolución de Libra. Este signo no actúa únicamente en el plano de las relaciones presentes, sino que percibe el movimiento de los ciclos. Comprende, incluso sin formularlo con palabras, que las dinámicas humanas cambian con el tiempo y que muchas situaciones que parecen definitivas son en realidad fases transitorias dentro de un equilibrio mayor. Cuando Libra es subestimado, suele atravesar una etapa de observación profunda. En ese periodo no solo analiza lo que ocurre a su alrededor, sino que registra la forma en que las personas revelan su verdadera naturaleza cuando creen que nadie está midiendo sus actos. Es en ese silencio donde Libra desarrolla una comprensión muy refinada del carácter humano. Esa comprensión se convierte en una especie de mapa interior.
Libra empieza a ver con claridad quién actúa desde la coherencia y quién desde la conveniencia momentánea. Percibe quién mantiene la palabra dada y quién cambia de posición según soplan los vientos del interés. Esta capacidad de lectura social no surge de la desconfianza, sino de la sensibilidad aguda que caracteriza a los signos de aire cuando observan las dinámicas humanas. Mientras otros reaccionan de inmediato a cada provocación o gesto de desprecio, Libra aprende a mirar más lejos. Comprende que el tiempo termina revelando la proporción real de cada persona. Quien se sostiene en la arrogancia termina mostrando sus grietas. Quien actúa sin equilibrio acaba perdiendo estabilidad en sus propios movimientos. Por eso la respuesta de Libra rara vez es impulsiva. Prefiere esperar a que la realidad misma muestre lo que está desequilibrado. En ese proceso su paciencia se convierte en una forma de fortaleza estratégica. Cada día que pasa, la balanza interior acumula más claridad, más perspectiva, más conciencia de las fuerzas implicadas. Cuando llega el momento de actuar, esa acumulación produce un cambio notable. Libra ya no se mueve desde la emoción inmediata, sino desde una visión amplia de la situación. Sus decisiones empiezan a reflejar una sabiduría que no se improvisa. Las palabras que pronuncia tienen un peso particular porque nacen de un análisis profundo de la realidad. Las personas perciben esa diferencia. Empiezan a notar que frente a ellas hay alguien que no se deja arrastrar por la confusión del momento. Libra parece ver algo que los demás aún no han comprendido completamente. Esa percepción genera una forma de respeto silencioso que crece con el tiempo. En esa etapa también se fortalece otra dimensión importante de su energía, la dignidad venusina. Venus no solo representa la belleza o la armonía estética. En su expresión más elevada simboliza el valor intrínseco de las cosas. Libra, al madurar, empieza a reconocer su propio valor sin necesidad de que otros lo definan. Este reconocimiento interior transforma completamente su postura frente al mundo. Deja de justificar su sensibilidad. Deja de disculparse por buscar equilibrio. Deja de reducir su inteligencia relacional para adaptarse a entornos donde se desprecia la armonía. Al recuperar ese sentido de valor interno, Libra comienza a ocupar su espacio con naturalidad. Ya no se mueve con la cautela de quien teme ser ignorado. Camina con la serenidad de quien sabe que su presencia aporta claridad donde antes había desorden. Ese cambio produce un efecto profundo en las dinámicas sociales que lo rodean. Las personas que alguna vez lo subestimaron empiezan a percibir que su influencia era mayor de lo que imaginaban. Las situaciones que antes parecían girar en torno a otras figuras comienzan a reorganizarse cuando Libra toma decisiones firmes sobre dónde invertir su energía. Es entonces cuando la balanza se eleva. No como un gesto de revancha, sino como una consecuencia natural del equilibrio recuperado. Libra descubre que su verdadera fuerza nunca dependió de la aprobación externa. Su poder estaba en la capacidad de sostener la proporción incluso cuando otros no la comprendían. Desde esa comprensión emerge una calma muy particular. No es la calma de quien evita el conflicto, sino la de quien ha aprendido a atravesarlo sin perder su centro. Libra ya no teme el desequilibrio temporal porque sabe que su balanza interior puede volver a encontrar el punto justo. Esa seguridad transforma su presencia en algo casi magnético. Las personas empiezan a acercarse buscando orientación, claridad o simplemente la sensación de estabilidad que irradia su energía. Las conversaciones adquieren profundidad cuando Libra participa porque su perspectiva abarca todos los lados de la situación. El signo del equinoccio vuelve a ocupar entonces el lugar que le corresponde en la arquitectura simbólica del zodiaco. Ser el punto donde las fuerzas opuestas se encuentran. Ser la conciencia que recuerda que ninguna victoria basada en el desequilibrio puede sostenerse para siempre. Ser el espacio donde el diálogo reemplaza al ruido y la proporción reemplaza al exceso. Cuando Libra se alinea completamente con esa función, el antiguo ninguneo pierde toda importancia. Lo que antes parecía un obstáculo se revela como parte de un proceso de fortalecimiento interior. La balanza ya no necesita demostrar su estabilidad. Simplemente permanece firme. Y desde esa firmeza silenciosa, Libra continúa avanzando con la elegancia de quien ha comprendido que el verdadero poder no está en imponerse sobre los demás, sino en mantener el equilibrio incluso cuando el mundo entero parece inclinarse hacia los extremos.